Hola, bienvenidas al nuevo tutorial. Mi nombre es Daisy Fabiana. Hoy vamos a elaborar este hermoso bolso con una puntada fantasía muy densa y versátil, con su superior en cuero vegano y su base en cuero vegano. Y la parte tejida tiene 17 centímetros por 23. Entonces, acompáñenme a la lista de materiales y al paso a paso. No olvides activar la campanita para que te lleguen todos nuestros avisos cada vez que subamos un tutorial nuevo. Y sobre todo, suscríbete. Los materiales que vamos a utilizar son trapillo pluma de Tus Insumos, tu tienda online, trapillo pluma seleccionado de 2,5 centímetros de ancho. Este es licrado. Un kit de base y superior para bolso con sus dos asas en cuero vegano. La base viene de 23 centímetros por 8. Una aguja principal de 6 centímetros, una aguja auxiliar de 5, tijeras y ganchitos marcadores. Entonces acompáñenme al paso a paso. Recordemos que todos los insumos para elaborar este hermoso proyecto los encontramos en Tus Insumos, tu tienda online. Vamos a iniciar el paso a paso. Antes debemos hacer un precalentamiento, un calentamiento de manitas. Y recordemos que debemos hacer pausas activas también, ¿no? Nuestro trapillo debemos estirarlo para que se nos enrosque y nos quede una hebrita más bonita y no nos vaya a quedar así sueltico. Entonces ese lo estiramos para poderlo trabajar. Vamos a hacer puntos deslizados alrededor de nuestra base con nuestra aguja auxiliar. Yo tengo estas dos número 5, entonces voy a trabajarla. Dejamos una buena colita porque esta va a ser fundamental a la hora de cerrar todos los procesos que vamos a hacer en nuestra base. Entonces vamos a hacer solo puntos deslizados, pasamos, tomamos la lazada, damos altura y pasamos. Tomamos, pasamos y deslizamos. Miren cómo nos viene quedando. Esto lo vamos a hacer hasta llegar acá. Ya vamos llegando al final de nuestros puntos deslizados. Entonces hacemos nuestro último punto deslizado. Esta que es con la que alimentamos, la dejamos quietica. Traemos nuestra colita, la que teníamos aparte, ahí reservada, con la que iniciamos. Entonces traemos hacia adelante y hacemos nuestro último deslizado, la cual vamos a sacar. La traemos hacia adelante. Ahora pasamos por acá, por nuestro primer punto deslizado, por nuestra primera cadeneta. Venimos atrás al último huequito de la última cadeneta que hicimos y lo pasamos por toda la mitad de la última cadeneta, el ganchillo. Tomamos la lazada y la traemos hacia atrás y la sacamos. De esta forma nos ha quedado nuestro cierre de nuestra base. Acomodamos nuestras hebritas que nos queden parejitas. Cuando ya tenemos nuestros puntos deslizados alrededor de nuestra base, debemos tener en cuenta, para poder avanzar, nuestra base tiene 42 puntos alrededor y nuestro superior tiene 44 puntos. Por lo tanto, nuestra base la vamos a trabajar con puntos bajos y en la parte más alta o más curva, que viene siendo esta, vamos a hacer un aumento y un aumento, o sea, dos aumentos seguidos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto de estos se va a hacer dos puntos bajos y en este otro otra vez dos puntos bajos. Nuestra colita la seguimos dejando ahí quietica
porque esa la vamos a seguir utilizando. Con nuestra aguja número 5 continuamos. Entonces pasamos la aguja hacia atrás, traemos la lazada hacia adelante y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo. Volvemos otra vez. Pasamos y cerramos. Nuestro segundo punto bajo. Pasamos y cerramos. Y así hasta que llegamos acá, a nuestra parte más elevada de la base. Miren cómo nos va a quedar. Entonces, vamos haciendo alrededor solo puntos bajos. Aquí ya vamos llegando a la parte más alta. Acá en esta vamos a hacer 2 aumentos seguidos, uno acá y otro en esta parte. ¿Con qué objetivo? De poder darle la curva a nuestra base, pero tampoco de agrandarla tanto, porque recordemos que nuestro superior, que es este, tiene 44 puntos y nuestra base tiene 42. Entonces solamente vamos a ampliar uno solito, o sea, uno para acá y uno para acá. Entonces acá en este punto y en este vamos a hacer un aumento. Entonces primer aumento, segundo aumento, ahí mismo en el mismo ladito. Ya tenemos nuestro primer aumento. Ahora vamos con nuestro segundo aumento. Primer aumento, primer punto bajo y segundo punto bajo para nuestro segundo aumento. Mire cómo nos va quedando. Y continuamos puntos bajos normales hasta que volvemos a llegar acá. Otra es a la parte más elevada. Acá vamos a hacer solamente puntos bajos normales, no tan apretados, para que la base no se nos vaya a encocar, no nos vaya a quedar recogida, sino que ella quede completamente abiertica. Y continuamos así con puntos bajos. Miren cómo nos va quedando. Si es que ya va dando la forma, da la curva perfectamente. Y así continuamos con solo puntos bajos hasta que llegamos acá. Ya vamos llegando a nuestra parte más alta de nuestra base. Volvemos a hacer 2 aumentos en la parte más elevada. Aquí hacemos uno sencillo y aquí hacemos los 2 aumentos. Primer punto bajo y segundo punto bajo en el mismo sitio. Otra vez otro. Primer punto bajo y segundo punto bajo en el mismo sitio. Ya tenemos nuestros 2 aumentos seguidos y continuamos con puntos bajos normales hasta que llegamos al final. Miren cómo nos va quedando nuestra base. Y continuamos puntos bajos hasta que llegamos acá al final. En este punto, que ya estamos listos para cerrar nuestra vuelta, vamos a hacerlo con nuestra colita. Ese cierre. Esta la vamos a dejar ahí reservada quietica. Entonces venimos, tomamos nuestra colita y hacemos nuestro punto bajo. Cerramos, sacamos, acomodamos nuestros puntos y traemos nuestra colita de atrás o de la parte de atrás hacia adelante, la pasamos hacia atrás y luego la vamos a pasar por esta barriguita y por la mitad de la cadeneta. Otra es para llevarla hacia atrás. Miren, y de esta forma nos ha quedado nuestra base completamente cerrada. Nuestra colita la dejamos otra vez ahí en reserva. Vamos a hacerle a nuestra base una secuencia de puntos deslizados alrededor para que tenga más fuercita, más dureza.
sea, la parte del inicio nos quede más gruesita. A eso me refiero. Entonces traemos con nuestra lazada normal, traemos hacia adelante, tomamos la siguiente y deslizamos. Recordemos que no deben quedar tan ajustados porque si no nuestra base se nos puede recoger. Entonces esta misma operación la vamos a hacer por todo alrededor hasta que llegamos acá. Quiero mostrarles cómo nos está quedando nuestra base. Miren con el orillito deslizado cómo nos va quedando de gruesita. Y mírenla sin el orillito. Las dos formas son válidas. Fenomenal trabajar la que más nos guste con la que más nos acomode. Miren cómo nos quedó nuestra base. Más gruesita. Y en el fondo tenemos nuestra base en cuero. Bueno, cuando llegamos acá a nuestro último punto deslizado para cerrar, dejamos en reserva otra es la que traíamos del rollo y vamos a tomar nuestra colita otra vez. Me disculpan si me sienten algún cambio de voz, pero me dio una alergia, es que está haciendo muchísimo calor. Entonces he estado con una alergia que me ha hecho como cambio de voz hoy. Entonces traemos nuestra colita hacia adelante. ¿Vieron? Vuelvo y repito para que la vean. Entonces hasta acá venía normal con nuestra hebra. Ahí la dejo quietica, la suelto. Por la cadeneta que me falta traigo nuestra colita otra vez. La traigo, la paso por la cadeneta y hago el punto deslizado normal y la saco. La saco, la otra la acomodo para que nos queden todas las cadenetas iguales. Ahora la paso por nuestro primer punto de la cadeneta del punto deslizado, tomo la colita, la vuelvo y la paso alrededor de ella misma, traigo nuestra colita y la vuelvo y la paso por la última cadeneta que hicimos, que fue esta. Entonces por toda la mitad la paso. ¿Sí ven? Tomo otra vez la colita y la paso hacia atrás, la llevo hacia atrás. De esta forma hemos hecho ya el cierre de nuestra base. Ya nuestra base quedó lista. Esta colita la podemos guardar si queremos o la podemos tejer como deseen. Si la vamos a guardar, entonces se pasa acá por la barriguita. Ya nos quedó grandecita porque es la de los cruces del trapillo en los cierres. ¿Se acuerdan? Que hicimos todos los cierres con la misma colita. Entonces la vamos guardando. Bueno, aquí ya hemos guardado suficiente la colita y la vamos a recortar. Entonces este es nuestro, la parte de adentro y esta es la parte de afuera de nuestro bolso. Ahora sí vamos a cambiar la aguja por nuestra aguja número 6. Vamos a hacer un punto fantasía que es fantástico, es un punto que es versátil, que queda muy bien con bolsos, con canastas, con todo. Es un punto maravillosamente fácil de hacer, de tejer y consiste en solo aumentos de puntos bajos. Entonces traemos nuestra colita, vamos a trabajar únicamente por esta cadeneta y vamos a tomar nuestras barriguitas, estas barriguitas. Entonces vamos a trabajar por esta y pasamos las barriguitas. Vamos a iniciar con solo puntos bajos alrededor, sin aumentos y sin nada, normalitos, para hacer nuestra base. Entonces pasamos la primera cadeneta,
por la mitad, ¿no? Tomamos la barriguita, traigo y hago nuestro primer punto. Si desean, ahí pueden ponerle un ganchito para que no se vayan a perder y sepan dónde iniciaron y dónde deben cerrar. A veces no los coloco y se me pasa porque yo ya lo sé, pero cuando somos principiantes es mejor manejar ganchitos marcadores. Nuestro segundo punto bajo, nuestro tercer punto bajo, pasamos la barriguita, nuestro punto bajo, y así vamos a hacer alrededor con todas nuestra base alrededor. Esto ya es para empezar a subir. ¿Por qué se hace pasándolo por la barriguita? Para que quede acá más cerradito. Si yo lo paso solo acá por la cadeneta y lo hago, me va a quedar aquí un huequito. Si yo lo paso por la barriguita, me va a quedar más firme, más fija la base de iniciar. Entonces seguimos alrededor, solo puntos bajos, incluyendo la barriguita. Miren cómo va quedando tomando las barriguitas. Queda más firme. Si yo tomo el punto solamente acá y no lo paso por la barriguita, miren la diferencia que va quedando. Van a quedar acá unos huequitos. ¿Sí los logran ver? Miren. Ahí quedan unos huequitos. Y no nos va a quedar tan firme. Lo que necesitamos es que nos quede subiendo esta parte bien segura, bien firme. Por eso tomamos las barriguitas de la parte de atrás. Entonces así continuamos sin aumentos. Puntos bajos sencillos tomando la barriguita por todo alrededor hasta que llegamos acá otra vez. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra primera ronda de puntos bajos con la que estamos subiendo. Mire cómo nos va a quedar. Y ella queda, a medida que vayamos subiendo, ella va quedando más planita. Ese es nuestro último punto bajo. Quitamos nuestro ganchito marcado. Vamos a cerrar esta vuelta. Damos orejita de adentro hacia afuera por la primer cadeneta, no por el punto, sino por la primer cadeneta. Traigo la hebra hacia atrás y ajusto. Bueno, como les comentaba, vamos a hacer un punto fantástico. A mí me encanta ese punto fantasía. Es hacer 2 puntos bajos en aumento. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en este sí, vamos a tejer en este no. Uno por medio, así sucesivamente. El aumento. ¿Por qué en el que no se va a tejer? Porque en este se van a hacer 2 puntos, en este van a hacer 2 puntos. Entonces cubre el del lado. Ya cuando tengo cerrado, puedo cerrar de 2 formas. Es pasar el ganchillo siempre acá por la base del punto. Puedo traer la aguja hacia atrás, tomo la lazada, saco el ganchillo, tomo la lazada, cojo la orejita de atrás otra vez y cierro. Esa sería una forma. La otra forma es tener yo acá la orejita, traigo el ganchillo, tomo la lazada, doy altura, coloco la otra orejita en el gancho y cierro. El resultado es el mismo. Lo importante es cómo se logren acomodar. Ahora vamos a hacer otro punto bajo ahí mismo.
Ya tenemos 2. En este no vamos a tejer porque aquí hay 2. Vamos a hacer en el siguiente. Volvemos otra vez a pasar por la base del punto bajo que hicimos. 1 y 2. Debemos acomodar el trapillo para que la puntada nos quede más bonita. 2. En el siguiente no vamos a hacer en este, vamos a tejer en este por la base del punto. 1 y volvemos a tomar el mismo punto bajo ahí en aumento. Este punto fantasía es un punto que es muy versátil. Debemos hacerlo y tener en cuenta que las lazadas se nos queden todas iguales, porque si yo hago unas más pequeñas y otras más largas, me va a quedar el tejido ondulado, torcido, no va a quedar parejito. Entonces deben ser todas iguales. Y así vamos a hacer hasta que llegamos al final de nuestra ronda. Miren, así nos va a quedar. Quedan como abaniquitos, como una B grandecita, como 2 corazoncitos. Y así hasta que llegamos acá. Acá le podemos colocar un ganchito para que se acuerden dónde inician y dónde terminan. Ya vamos llegando al final de nuestra primera vuelta de nuestro punto fantasía o segunda vuelta. Aquí no, porque acabamos de hacer uno. Aquí sí. Si ve que coinciden todos, deben salir exacticos los puntos. No, ni sobran ni hacen falta. Entonces traigo, la paso y listo. Quitamos nuestro ganchito. Doy hebra a altura de adentro hacia afuera o de atrás hacia afuera. Traigo, paso por la cadeneta, cojo nuestra orejita y cierro. Cojo y ajusto. Quiero mostrarles cómo nos está quedando. Miren nuestra base, queda súper linda, durita. Nuestros lados quedan perfectos, no hay forma de que se tuerce. Lo que sí hay que manejar es la tensión de la puntada, la tensión de la mano y la altura de la puntada. Son cosas muy importantes. Todas nos deben quedar iguales. Si manejamos la tensión de la mano y la altura de la puntada, todas son exactas. ¿Por qué? Porque estoy dominando las puntadas que sean iguales, a la misma altura y con la misma, ¿cómo me explico? La misma forma de estar ajustada o apretadita la puntada. En este caso no la estamos haciendo ni tan ajustada o tan apretadita, no, sino más bien normal. Tampoco la estamos haciendo tan suelta, porque si la hago muy apretadita, acá se nos puede recoger, entonces nos puede quedar así, hacia adentro. Y si yo la hago muy suelta la puntada, me va a quedar el bolso como tipo balde, va a ir creciendo así, hacia los lados, como los baldecitos, que también es válido, pero recordemos que vamos a manejar nuestro superior, que debe casar exactamente con nuestra base. Él debe quedar exactamente casando con nuestra base. Entonces, por eso debemos manejar las puntadas exactamente iguales, que nos quede el bolso así derechito. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo punto fantasía. Se recuerden que hicimos un aumento en el mismo punto. Entonces, en el primero que hicimos lo vamos a dejar quietico. Vamos a tomar la segunda puntada, la levantamos, o sea, paso la aguja, la levanto y acá por la cadeneta anterior, por ahí voy a pasar la nueva aguja
para traer la lazada hacia adelante y en ese mismo punto hago los 2 puntos bajos. Es muy sencilla y muy fácil. Entonces traigo, levanto, doy altura, levanto la hebra, la paso, miren por donde la voy a pasar, por la cadeneta del punto bajo anterior. Nos puede parecer un poquito complicada la puntada, pero no, es muy sencilla. Miren, la saco, doy altura y cierro. Y vuelvo y hago lo mismo, levanto, paso por acá por el punto, al otro lado, traigo la lazada, la saco por el punto otra vez, doy altura y cierro. Ya tenemos nuestro primer puntico y colocamos nuestro marcador. En la siguiente no vamos a tomar la primera, vamos a hacer los 2 puntos en este punto para que nos quede y nos dé ese efecto del punto fantasía al cual queremos llegar. Entonces cojo, levanto y acá por ahí vamos a pasar el ganchillo las 2 veces para hacer nuestro punto. Levanto, meto, paso el ganchillo, saco, doy altura, cierro. Y lo mismo vuelvo y hago otra vez en el mismo punto. Miren cómo nos está quedando. Vuelvo a lo mismo, en la primera no, en la segunda. Levanto y la voy a pasar por acá, por la cadeneta del punto bajo que habíamos hecho inicial, ¿se acuerdan? Por ahí la pasamos, paso una y 2 veces. Automáticamente después de haber pasado la primera, la aguja pasa a la segunda por el mismo ladito. Miren cómo nos va a quedar. Y así vamos a hacer en todas. En todo alrededor, únicamente por la segunda, no por la primera. ¿Qué pasa si yo la hago aquí por la cadeneta? Vamos a hacerla para ver cómo nos queda el punto. Miren cómo nos quedaría el punto. Miren la diferencia. O sea, sería otra puntada completamente diferente. No sería este punto fantasía. No nos daría el mismo efecto. Serían 2 cositas diferentes. Entonces, por eso es que la paso por la segunda. Entonces, levanto, paso, traigo hacia adelante, cierro. Entonces, cogemos la segunda, paso por la cadeneta y saco la argollita y cierro. Otra argollita, otro punto bajo y cierro. Y así vamos a hacer hasta que llegamos acá. Ya vamos llegando a nuestro siguiente cierre. Entonces hacemos nuestro aumento en el mismo punto. En el mismo punto quito el ganchillo. Saco la orejita. Y a partir de ahora ya nuestras vueltas van a ser muchísimo más fáciles. Lo durito era el inicio, porque teníamos nuestro punto bajo de inicio, ¿recuerdan? Y la primera que era iniciar. Vamos a hacer nuestra cierre por esta cadeneta, no por la primera cadeneta, sino por la segunda, por la del punto que vamos a pasar. Entonces traemos de atrás hacia adelante. ¿Sí la logran ver? Bien. Tomo la lazada y cierro. Que la hice con la otra aguja para mostrarles. Entonces me viene quedando así.
Vamos a repetir lo mismo. Este patrón va a ser siempre el mismo paso, el mismo puntada, la misma altura, la misma tensión, todo idéntico. Y él nos va a mantener nuestro objetivo, que es tenerlo así derechito. Es un punto que es muy denso, es bastante denso, es durito, es muy versátil. Es un punto hermoso. Es un punto bastante hermoso. Entonces, vamos a tomar otra vez, no la primera, sino la segunda. Levantamos y vamos a pasar por nuestra cadeneta acá. Por la cadeneta del punto anterior, los dos puntos. Siempre se va a repetir lo mismo. Tomo la lazada y subo. Tomo la lazada y subo. En esta segunda cadeneta es que vamos a hacer los cierres. Entonces ahí coloco yo el ganchito marcador. La siguiente, no por la primera sino por la segunda. Levanto, paso por acá, por esta, paso por ahí, los dos puntos de aumento. La siguiente, otra vez levanto la segunda y paso por acá, por acá, por ahí paso los dos puntos de aumento. Y así vamos a hacer hasta que llegamos al alto deseado. Entonces yo voy a adelantarme un poquito más para no hacer tan extenso el video, el tutorial. Y ya regreso. Miren, chicas y chicos, yo quería mostrarles algo. Cuando levantamos nuestra segunda hebra para pasarla de nuestro segundo punto, la vamos a pasar por acá exactamente, por estos puntos, por acá, por este punto. Solamente que pasamos por debajo de la hebra para que nos quede cruzada, pero es exactamente por este punto, por este punto. No sé si lo logran ver, pero es clarito. Entonces, para que lo tengan como tip en cuenta. Miren, paso exactamente por ese punto los dos. Mire cómo van quedando bonitos. Muy prolijo por dentro, miren. Va quedando muy parejito, muy prolijo. Muy prolijo, va derechito también. Bueno, para cerrar este punto fantasía, que es bastante denso, es hermoso, es muy versátil. Entonces, vamos a tomar no la primera cadeneta que hicimos del primer punto, sino la segunda cadeneta, que es esta. Hacemos la orejita de adentro hacia afuera, traigo la orejita grande y ajusto, cierro. Vamos a pasar por debajo de, no de la primera, sino de la segunda. Levanto y vamos a pasar por este huequito, por acá, por las cadenetas del punto anterior, pero por debajo de la lazada del punto. Entonces le doy un poquito de altura, levanto, traigo hacia atrás, tomo lazada y cierro. Y el siguiente punto se hace ahí mismo. Recordemos que son aumentos. Aumentos. Nuestro siguiente punto se va a hacer, recordemos, en el primero no, ese se deja quietico. En la segunda, por acá vamos a pasar el ganchillo, pero por debajo de nuestra hebra. Entonces levanto, paso. Y el segundo punto vuelve y se hace en el mismo punto del primero. Entonces levanto, paso hacia atrás, tomo lazada y cierro. Y en el mismo punto hago el segundo aumento. Miren cómo acá ando ese punto fantasía.
súper lindo. Vamos a pasar el ganchillo por este punto que es la cadeneta del punto anterior, por ahí, pero la vamos a pasar por debajo de nuestro punto, de nuestra lazada. Entonces levanto, paso, cierro, tomo y cierro. La otra, en la primera no, sino en la segunda, levanto la puntada, paso por la, y en el mismo punto hago el otro aumento. Levanto, paso, doy altura, manejo la misma tensión para todas para que queden todas igualitas, y así va quedando esta hermosa puntada. Recordemos que estamos haciendo esta puntada, que es una puntada fantasía. Consiste en aumentos en un mismo punto, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Vamos a cerrar esta vuelta. Aquí tenemos 2 cadenetas, aquí hay una y aquí hay 2. Cerramos por la segunda, que corresponde al punto de afuera de los 2 puntos, o sea, acá. Traigo de atrás hacia adelante, cojo esta orejita que puede nuestro último cierre, la acomodamos y la llevo hacia atrás, ajustamos. Ahora aquí hay 2 puntos, por este punto no, sino es por este, por debajo de esta hebra. ¿Por dónde la va a pasar? Por acá, por este punto. Por ahí vamos a pasar los 2 puntos bajos que vamos a hacer, o el aumento. Entonces traigo, levanto, paso, saco, doy altura y cierro. Tengo el primero. Nuestro segundo punto vuelve y pasa en el mismo punto. Entonces, nuestros puntos, ¿por dónde deben pasar? Por acá. Por acá. Solamente que la vamos a pasar por debajito de la lazada, pero siempre van a ser en este punto. Ahí van a pasar todos nuestros puntos de aumento. Entonces levanto, tomo, saco la lazada y cierro, y en ese mismo punto voy a pasar el segundo. Levanto, paso, me pasa al otro lado por el mismo punto, doy altura y cierro. Miren cómo va quedando nuestro tejido, va subiendo derechito, completamente derechito. Nuestra base, el costado y atrás. Esta es la espalda. Nuestro cierre, recordemos, mire, ¿dónde inició? Él va diagonal, diagonal. Y por dentro no deja cicatriz así marcada, sino la misma que se hace diagonal. Un tejido muy pulcro, muy prolijo, es denso y muy versátil. Nuestro bolso tiene una altura de 17 centímetros tejido y alrededor tiene 46 puntos. Recordemos que nuestro superior tiene 44 puntos y nuestra base tenía 42 puntos. Entonces vamos a cerrar, traemos y recortamos nuestra hebra. Recortamos nuestra hebra con la que estábamos tejiendo y la vamos a pasar por nuestra cadeneta donde siempre hacemos los cierres, que es la segunda. Traigo, recordemos que las puntas tienen acá una barriguita, entonces paso el ganchillo por la barriguita y tomo la mitad de la cadeneta. Entonces tomo la lazadita y la paso completamente para llevarla hacia atrás.
y la vamos a guardar acá por detrás, bien sea con nuestro ganchillo auxiliar o bien sea con nuestra aguja punta roma. Es una aguja que tiene un ojito grande y no tiene punta, entonces no se enreda en la tela, pasa perfectamente. Entonces vamos a guardarla, que quede completamente guardadita. La traemos hacia atrás y la vamos guardando completamente. Si la cortamos, si no la guardamos, recordemos que por ahí se nos puede soltar el tejido, entonces de todas formas es mejor guardarla, y así hasta que lleguemos completamente a guardarla. Ya vamos terminando de guardar nuestra hebra, la hemos guardado un buen tramo. Empezamos acá y meto lo que le hemos guardado, y ese pedacito ya se puede cortar, ya no lo vamos a necesitar. Lo recortamos, ahí ella no se nos va a soltar, pero si ustedes desean le pueden colocar una puntadita con hilo que nos pase para este lado en el mismo tono del tejido. Y así nos ha quedado nuestra base. Bueno, hemos llegado ya a la parte donde vamos a unir nuestro superior a la base del cuerpo. Con ayuda de ganchitos marcadores nos vamos a ayudar. En caso de que no tengamos ganchitos marcadores, podemos utilizar pedacitos de trapillo para poder hacer las marcaciones, pedacitos pequeñitos, y los pasamos por acá, por donde se las mitades, hacemos la marcación. Entonces cogemos y vamos a marcar la mitad del largo y la mitad del ancho. Lo mismo lo vamos a hacer con nuestro superior. Vamos a hacer las 4 marcaciones. ¿Con qué fin? De que al unirlo nos quede la parte precisa y no nos vaya a quedar por ahí un lado más torcido o con más huequitos para poder hacer la conexión. Para unir nuestra base del cuerpo al superior, buscamos las uniones o cierres donde hicimos la puntada, que es esta. Igual que con nuestro superior, buscamos el cierre, la unión o la mitad, es esta. Y vamos a colocarlo de tal forma que nos deben coincidir todos los ganchitos, las posiciones de los ganchitos. Para que así nos quede más preciso y no se nos vaya a arrugar o nos vaya a quedar amontonado en un lado o nos vayan a sobrar posiciones al aire. Como va a quedar. Entonces lo acomodamos, por dentro queda, y acomodamos que los ganchitos coincidan con las posiciones. Miren, los ganchitos, las posiciones coinciden del ganchito para poder sujetarlo y unirlo. Entonces vamos a hacer con punto deslizado cadeneta alrededor, tomando esta cadeneta, la cadeneta final. Por ahí vamos a unirlo e iniciamos igualmente desde la parte de atrás, desde la unión. Tomamos nuestro trapillo y lo estiramos para que no se nos vaya a enroscar. Volvemos con nuestra aguja auxiliar número 5. Entonces paso el ganchillo, retiro este marcador. Tomamos el trapillo, lo estiramos para que se enrosque y de adentro hacia afuera vamos a traer la lazada. Dejamos una colita para al final hacer el cierre y guardar hebra. Lo traemos hacia adelante, le damos altura que nos llegue a la otra posición, volvemos y lo pasamos, tomamos la lazada y deslizamos, le damos altura
al otro espacio, traemos otra vez hacia adelante y pasamos, deslizamos. Volvemos a hacer y así lo vamos a hacer con todas las posiciones. Y hasta que llegamos acá. Recordemos que nuestros ganchitos deben coincidir. A medida que vamos pegándolos o uniéndolos, deben coincidir para que nos queden las partes todas iguales. Miren. Tomamos la lazada, traemos hacia adelante, le damos altura y deslizamos. La amplitud es más o menos la que le vamos a dar al llegar a la otra, al otro espacio. Y aquí tenemos el otro ganchito, lo voy a bajar un momentico, un poquito, y ahora lo retiro. Y de esta forma continuamos nuestro cierre. Bueno, hemos llegado ya a nuestro último punto deslizado. Vamos a utilizar nuestra colita que la teníamos ahí en reserva. Entonces pasamos el ganchillo, tomo la colita, la deslizo y la saco. Entonces voy a pasar el ganchillo por esta cadeneta para poder hacer la unión. La traigo, paso la cadeneta, tomo el trapillo y lo paso por la mitad. Ahora lo voy a pasar para este lado para que nos quede la otra cadeneta. Tomo el ganchillo y de atrás hacia adelante lo paso por la cadeneta y lo paso por el orificio, el marcador, el espacio que trae el superior, pero vamos a pasarlo por la mitad de la cadeneta. Traigo otra vez nuestra colita y la llevo hacia atrás. Entonces ahora vamos a acomodar nuestras cadenetas. De esta forma nos ha quedado el cierre. Las acomodamos de tal forma que queden todas parejitas. De esta forma nos ha quedado el cierre. Miren cómo nos ha quedado. Retiramos los ganchitos marcadores. Nos ha quedado muy parejito, sin arrugas, sin fruncir. Miren ese toque que le da el orillito de nuestro superior con la cadeneta y el cuerpo. Un toque muy lindo. Ahora esta puntica la vamos a hacer aquí un nudito suavecito. Y con ayuda de nuestro ganchillo o nuestra aguja lanera o aguja punta roma, vamos a guardar las hebras que van quedando. Entonces cortamos la hebra y la vamos a guardar por dentro, por este lado, sin que pase al exterior. Entonces enhebramos la aguja. Y por detrás, con mucho cuidado de no pasarla a la parte delantera, la vamos guardando. Mira, ahí va pasando. Y lo mismo hacemos con la otra hebra, con las dos hebras. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra hebra. La vamos a guardar toda. Ya cuando hemos guardado la hebra, le cortamos lo que le sobra con la ayuda de la tijerita.
y le damos una puntadita interna, bien sea con nylon o con hilo del mismo tono del cuerpo que hemos tejido. De esta forma nos va quedando nuestro superior, miren, queda muy parejito a la espalda. Este es el delantero. Y luego sí, con nuestra etiqueta o marquilla personal, pues la personalizamos. Si no tenemos la marquilla, pues la dejamos así nomás. Bueno, mis queridos crocheteros y crocheteras, hemos llegado al final de este hermoso tutorial. Espero sea muy útil para ustedes, lo hagan, me compartan el resultado. Recuerden suscribirse y sobre todo activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Darle mucho amor, comentan, guardan, comparten. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.